Muy buenas, después del vídeo de ayer analizando los datos, vamos con cada una de las curvas que tiene este circuito de Yas Marina como previa al Gran Premio de Abu Dhabi, que además ya es el último de la temporada. Así que vamos rápidamente. Esto que veis es el esquema general del circuito, ya actualizado, eso sí. Entonces, bueno, lo que va a llamar mucho la atención son sin duda las dos enormes rectas que tenemos en este trazado, que además son las dos únicas zonas de DRS que tenemos, ¿de acuerdo? Hay veces que nos encontramos dos zonas de DRS seguida y que abrir el DRS en una te va a permitir abrirlo en la siguiente, pero no es el caso en Abu Dhabi. Para abrirlo en la recta principal, que es esta, la que une las curvas 5 y 6, tenemos que pasar a menos de un segundo justo antes de la curva anterior, que es la número 5. Pero luego tenemos esta chicane de las curvas 6 y 7, que ahora entraremos por supuesto a hablar de cada una de ellas. Y justo después de las 7 es cuando tienes que pasar menos de un segundo si quieres abrir el DRS aquí. Realmente, bueno, si puedes abrir el DRS aquí y no eres capaz de adelantar, seguramente te quedes muy pegado. Entonces, con que no bloquees, con que no pierdas el control del coche en esta serie de curvas, luego aquí probablemente estés a menos de un segundo como para poder abrirlo. Pero es curioso, ¿no? Porque es raro encontrarnos con una zona de detección de DRS justo antes de una recta. Yo creo que esto, pues bueno, hace que tenga un poquito más de mérito poder abrir el DRS luego también aquí, no que si pasas aquí en menos de un segundo luego pues puedes recorrer medio circuito y venirte aquí con el DRS abierto, ¿vale? Entonces bueno, eso es como dato clave. Seguramente todos los adelantamientos se concentren por aquí, es decir, al final de la recta principal, pero insisto, si tienes un coche que tiene a lo mejor un poco menos de velocidad punta, aunque tengas rebufo y aunque tengas DRS te puede costar adelantar aquí, luego aquí ya quizás sí seas capaz de efectuar ese adelantamiento, ¿no? Entonces, bueno, luego para terminar con el repaso así general del esquema, los tres sectores son bastante diferentes. El primer sector, esta curva 1 es de velocidad media tirando a alta porque es bastante redondeada, y luego 2, 3 y 4 se hacen completamente a fondo. Hay que tener carga aerodinámica para poder hacerlo, hablaremos de ello más mañana. Si no estáis suscritos, pues os recomiendo que os suscribáis porque mañana vamos a hablar de los reglajes. Entonces, bueno, carga aerodinámica importante para este segundo sector, pero bueno, tampoco es que tenga precisamente muchas dificultades. No va a ser raro ver que alguien saca mucha ventaja a un rival directo en este primer sector. Luego en el segundo sector sí que vamos a encontrarnos cosas quizá ya más interesantes, porque aquí dos cosas que son fundamentales. La primera, la velocidad punta, porque evidentemente tenemos esta recta de meta, bueno, de DRS, perdón, la recta más importante del circuito, y luego esta, por lo tanto, si tienes mucha velocidad punta, ahí vas a alcanzar una velocidad brutal, pero también dos frenadas muy fuertes, como son la de la curva 5 y la de la curva 6. Hombre, yo creo que la de la curva 6 se entiende que va a ser muy fuerte, ¿no? Porque venimos con todo este tramo de acelerar a fondo, una recta muy larga. Pero ojo con la 5, porque viendo el esquema a lo mejor pensé, bueno, venimos de la curva 2, luego la T, luego la 4 y luego muy cerca hasta la 5, pero es que pensad que todo esto ya se va haciendo a fondo y esta curva es de velocidad media, por lo tanto aquí se llega a mucha velocidad y además es bastante cerrada, como vimos también ayer y como veremos ahora un poquito más adelante también, por supuesto. Y luego ya tenemos el tercer sector, donde es quizá todavía más importante la carga aerodinámica porque hay muchas más zonas donde notarlo, ¿vale? Estas curvas son de velocidad media, se redondearon ya el año pasado para hacer el circuito un poquito más fluido, entonces, bueno, no es que sea especialmente importante a lo mejor el chasis, el trabajo de lo que denominamos agarre mecánico, ¿no? Todo el tema de las suspensiones y demás. Eso es más para el segundo sector. Entonces, el primer sector va a ser muy parecido para todo el mundo, quizá un poquito mejor quien tenga más carga aerodinámica. En el tercero sí que van a destacar esos que tienen más carga aerodinámica, y en el tercero van a destacar sobre todo los que tengan mejor frenada, mejor balance a baja velocidad y también por supuesto la velocidad punta, que es lo que va a marcar muchas diferencias en ese segundo sector. Hablaremos más tranquilamente de los reglajes mañana, como digo. Entonces, visto esto, vamos con cada una de las curvas. Empezamos con el primer sector, como no puede ser de otra manera, y tenemos aquí la curva número 1 que, como veis, pues bueno, se supone que es de 90 grados, pero realmente es bastante abierta, es bastante redondeada. Tenemos por aquí, como veis, las casillas de salida, muy poquita distancia hasta el vértice de la curva, que también lo vimos ayer, por lo tanto, en salida, es decir, en este tramo de recta no se suelen perder muchas posiciones y ganarlas tampoco, por supuesto. Entonces, ¿dónde está la gracia aquí? En buscarte un buen hueco en la curva 1, ya sea por dentro, por fuera, por donde puedas, porque luego todo esto ya se va a hacer a fondo. Tenemos aquí la curva 2 que se hace a fondo, entonces tener aquí un buen hueco sí que te va a dar mucha ventaja. ¿Cómo se traza ya en vuelta a la alzada normal? Pues se frena bastante, se reducen algunas marchas y se ataca más bien tarde, ¿vale? Si la atacas muy pronto, puede que te sorprendas y te vengas por aquí largo, ¿vale? Entonces sí que se suele intentar atacar más bien tarde, muy redondeada, para aprovechar, por supuesto, este plano interior y especialmente el exterior. Luego esta curva 2, como digo,
se debería poder hacer a fondo. O sea, si tenemos algún problema, el neumático está demasiado desgastado, tenemos tráfico, el agarre del asfalto por lo que sea nos está sorprendiendo ahí, no tenemos mucha confianza, entonces a lo mejor sí que hay que levantar un poco, pero lo más habitual es que se pueda hacer a fondo sin ningún problema. Para los que vayáis a probar el circuito en simulador, en el F1.22, en el que sea, muy importante que aunque se haga a fondo no lo ataquéis pronto, porque si lo atacáis pronto, que es lo más típico en curvas rápidas, os vais a venir aquí largo, ¿vale? Aquí habéis perdido ya el tiempo, tenéis que levantar para no iros fuera, si os vais fuera también perdéis tiempo, es un desastre. Entonces sí que se podría hacer a fondo, pero si apuráis la entrada a curva, ¿vale? Eso es muy típico, ¿vale? Sobre todo en pilotos, pues a lo mejor más amateur y tal, atacar demasiado pronto, justo estás viendo ya este piano e intentas empezar a atacarlo muy pronto. No, hay que alargar y luego ya atacas y redondeas, ¿vale? Y luego ya pues te puedes apoyar por aquí, porque eso es lo que forma parte ya de la tercera curva, que bueno, la pongo así porque tampoco tiene mucho más misterio. Veis que aquí hay muchos carriles y tal, eso no nos interesa a nosotros, lo que nos interesa es esta curva número 3, que veamos este piano. Entonces esta curva 3, si estás un poquito abierto la vas a poder trazar mejor, luego también es clave cómo se van subiendo por aquí los pilotos, a lo mejor en esta curva 3 sí que hay que levantar un poquito. En fin, como nunca hemos tenido esto nuevo Fórmula 1 en este circuito de Jazz Marina, habrá que ver, porque esa carencia de agarre en el tren delantero en este tipo de curvas es crítica, ¿vale? Entonces, ya digo, teóricamente o a priori deberían poderse hacer a fondo la 2 y la 3, la 4 seguro, pero quizá haya que levantar un poquito, sobre todo si las condiciones pues no son las óptimas, ¿vale? Luego, como decía, importante, no quitar giro de volante muy pronto porque te vendrías por aquí y no te interesa, lo que aprovecharías es más bien esto, aprovechas mucho el piano que tienes por aquí, estabilizas el coche y luego ya vas pensando en la curva número 5 porque esta 4... Bueno, lo han llamado curva, pero si no lo hubiesen llamado curva tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Porque como veis es prácticamente recto, entonces es una zona de bastante velocidad. Y luego ya por fin tendríamos lo que es la zona de la curva número 5, pero antes tenemos lo que se conocería ya como el segundo sector. Por lo tanto, bueno, puedes perder un poquito el control en las curvas 2 y 3, pero realmente la gracia del primer sector está sobre todo en la frenada de la primera curva, ¿vale? Curva número 5. ¿Dónde está la mayor clave? En que aquí tenemos una especie de vértice, es decir, se va como cerrando muy poco a poco, parece muy abierto y de repente se cierra al final. Si este tipo de curva se ataca muy pronto, estás perdido, porque justo cuando la curva se cierra, tú te estás abriendo, te vas fuera. ¿Qué hay que hacer? Atacarla tarde, porque así tú te vas a cerrar cuando se cierra la curva. De esa manera tú apurarías más, vas poquito a poco, y luego aquí ya empiezas a dar gas a fondo. Hay quien utiliza más este piano, hay quien lo utiliza menos, veremos esto Fórmula 1 cómo es más eficiente tomar esta curva, pero incluso también es muy típico que en vez de trazarla, digamos que si más o menos así fuese lo normal redondeándola, pues ahora hay muchos pilotos que alargan todavía más para cerrarse antes y de esta manera aquí pierdes tiempo, pero aquí vas a tener más velocidad. Entonces ya vas a empezar toda la recta con más velocidad, aunque estés un poquito más lejos, y como la recta es lo suficientemente larga, pues te sale rentable. En cualquier caso, ya sabéis que eso es zona de adelantamiento claro. Aquí se empieza a ver el juego, aquí tenemos la línea de DRS, o sea que aquí es donde se concentra la mayoría de adelantamientos. ¿Cómo termina esa recta? Pues con una curva bastante cerrada hacia la izquierda que sigue una un poquito más abierta hacia la derecha. Es bastante fácil perder el control del coche. Aquí y aquí, los dos vértices, es decir, justo cuando empiezas a dar gas, es muy fácil perder el coche. No me extrañaría que tuviésemos bastantes sustos, especialmente en entrenamientos libres, así que mucho ojo con esta zona. Si atacas muy pronto las 6, ¿qué te va a pasar? Como siempre, que te comes aquí las 7, no te interesa. Entonces, además, si frenas más tarde, no solo vas a hacer una trazada de venirte más largo y luego cerrarte y hacer esto más en línea recta, sino que si frenas más tarde, más metros vas a estar a una velocidad altísima como es a la que vas a estar por aquí. O sea, se frena un poquito más atrás, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Si tú llegas a una curva a una velocidad altísima, si frenas un poquito más tarde, vas a ganar mucha velocidad realmente. Es decir, mucho tiempo por vuelta, ¿vale? Porque no es lo mismo aprovechar, por poner un número, 10 metros a 300 km por hora que hacer esos 10 metros a lo mejor en 200, ¿vale? Más o menos así para que nos hagamos una idea. Que no es lo que más suele influir más la trazada, cómo entras en curva, cómo condiciona eso la salida, pero para que tengáis un poco de nociones de dónde se puede conseguir tiempo, ¿no? Entonces, como digo, se ataca más bien tarde. Aquí se da un poquito de gas, se endereza un poco el coche y luego ya se toma esto. No se puede hacer este tramo a fondo porque aquí tenemos, como el circuito muy bacheado, es muy fácil perderlo. Entonces lo que se hace es controlar un poquito ahí a medio gas y luego ya cuando consigues estabilizar el coche, apoyándote incluso en este piano, ahí es cuando vuelves a apretar el acelerador y a partir de aquí, pues bueno, como veis, bueno, y como vimos antes, pues teníamos que pasar aquí a menos de un segundo el piloto que ya llevábamos delante,
para luego abrir el DRS. Aquí tenemos la curva número 8, se hace con DRS, o sea que imaginaos lo abierta que es, ni qué decir tiene, que se puede hacer a fondo completamente. También se pueden dar adelantamientos ahí si la anterior recta no ha sido capaz de hacerlo, o incluso si solo has utilizado esa recta para acercarte. Y luego tenemos la curva número 9, que es nueva del año pasado. O sea, aquí teníamos una serie de curvas, izquierda, derecha, izquierda, tal. Eso se acabó, ahora tenemos una curva 9 que es mucho más abierta hacia la izquierda. Como veis, aquí está un poquito más cerrada. Por supuesto, hay que tocar el freno, aunque la veáis abierta, hay que tocar el freno porque se llega a mucha velocidad. Entonces, aquí es muy importante el tema del freno motor, reducir marchas que te vayan reteniendo el coche y vayan ayudándote a meterlo en la curva, eso es clave. Y luego, como decía, si os fijáis, aquí está un poquito más cerrada, luego tiende a aplanarse y luego como que termina un poco más redondeada. Por lo tanto, no suele compensar en este tipo de curvas pues venirte aquí muy largo, como decíamos antes, y luego te cierras y tal cual, ¿vale? Ese tipo de cosas no suele ser rentable. Más bien la atacas relativamente pronto y vas perdiendo velocidad, incluso te abres un poquito la zona central y luego te cierras, ¿vale? ¿Cómo se va a trazar exactamente esta curva este año? Pues es que es imposible saberlo, ¿no? Como es evidente, incluso muchos pilotos probarán diferentes trazadas en los entrenamientos libres, pero ya digo, esto es Fórmula 1, bueno, cualquier tipo de fórmula, pero especialmente el Fórmula 1, es típico en esta curva que es un poco más cerrada, luego se aplana y luego se vuelve a cerrar, aunque se cierre menos. Atacarla aquí, vas perdiendo velocidad, porque simplemente con no acelerar, estos coches ya frenan mucho por el empuje del aire hacia atrás. Entonces haces eso, luego vas perdiendo velocidad, reduces alguna marcha para seguir encarando el coche y luego ya te cierras, ¿no? Que es lo que se conoce como trazada en V. Que incluso por aquí en el canal tenéis algún vídeo hablando de eso, porque tú vienes aquí, luego te abres y luego te cierras. Entonces tiene como algún pico, ¿vale? Lo he exagerado para que lo veáis. Sin embargo, un coche tipo GT, pues a lo mejor lo que haría sería venir por aquí y redondearla entera. Entonces es una trazada tipo U, ¿vale? Porque una U es más redondeada que una V que tiene un pico, ¿vale? Entonces por eso se llama así, ¿vale? Solo como curiosidad. Entonces, bueno, nada, se redondea mucho y se sale de aquí. Ojo con no dar gas a fondo demasiado pronto porque te vendrías por aquí. Entonces hay que ser paciente, hay que redondear bien la curva y apoyarte luego ya en este piano. Te puedes abrir un poquito, es decir, despegarte para luego pegarte ligeramente aquí, pero tampoco te suele salir rentable aprovechar demasiado aquí porque luego tenemos las zonas de las curvas 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Donde es importante la carga aerodinámica, también un poquito el trabajo del chasis, pero yo creo que sobre todo carga aerodinámica. Entonces esta serie de curvas lo que se dieron es redondear, ¿vale? Antes era como más pico, digamos así, entonces había que cogerlas a menor velocidad. Al redondearla, pues evidentemente la puedes a coger a más velocidad porque no hay que girar tanto, ¿no? Entonces la 11 se puede hacer a fondo, el problema es que justo en la 11, en su salida, te encuentras ya con la 12. Si la haces así, el problema es que aquí no tienes el volante recto y con el volante un poquito girado la frenada no es tan eficiente. Entonces, hay quien apura por aquí y va frenando en línea recta así hacia afuera. Hay quien la traza directamente por fuera para estar aquí preparado y frenar más en línea recta. Depende, ¿vale? Este tipo de curva pues da pie a diferentes trazadas. Vamos a estar todos muy atentos a ver qué trazado utiliza cada piloto porque también va a ser interesante. Sobre todo, si controlas muy bien el coche, pues sí que te puedes permitir a lo mejor una trazada más de este tipo, ¿no? De ir girando así el volante y luego vas soltando poco a poco y giras, ¿vale? Este piano sí que se aprovecha, no es tan abierta como la he dibujado. Entonces, si tienes más confianza lo puedes hacer así. Si tienes menos, pues quizás recorrer más metros que te hace perder tiempo, pero luego frenar en línea recta te sea a ti rentable. Dependerá un poco también del piloto, del balance del coche, si es más subvirador, más sobrevirador, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante, frenar aquí bien, no irte largo para atacar esta curva 12 un poquito tarde, te abres aquí, vas serpenteando por el centro de la pista porque quizá no te dé tiempo a abrirte del todo de cara a esta curva número 13, pero tampoco hace falta, con que estés por el centro ya puedes redondear aquí, te abres muy bien y luego ya te vuelves a cerrar para la 14. Si atacas muy tarde esta 13, que es como un poco la trazada que decimos siempre, ¿no? Un poquito más tarde, pues no te sale rentable, porque si tú atacas aquí tarde, vas a estar en medio de la pista. Por lo tanto, no te sale rentable porque ahora tienes la curva 14 hacia la izquierda. Entonces, si tú la atacas, digamos que más bien pronto, te va a escupir hacia afuera y lo que significa que ya estás abierto. Si te pasas, pues te vas a venir aquí largo, lógicamente. Pero si lo haces de forma controlada, pues te vas a venir aquí y estás abierto de cara a la 14, que como ves, es un poco más cerrada aquí y luego ya tiende a abrirse. Entonces, ¿qué se hace con esta curva? Pues otra vez se ataca más bien pronto y te empuja eso a un muro que tenemos por aquí que es bastante peligroso. Se suele apurar ahí una barbaridad.
estos coches que pierden agarre en el tren delantero, cuando das gas es fácil perderlo, que mueva, o sea, que se descontrole un poco el coche, y eso con un muro aquí es facilísimo que tengas un toque con la rueda trasera. Entonces va a haber mucho toque ahí, yo creo, al menos mucho roce. Veremos cómo busca los límites, especialmente en entrenamiento libre, pero ya digo, como esto lo tienes que coger pronto, si ves que no tienes mucha confianza o que no puedes dar gas pronto, simplemente es ir jugando con el acelerador a medio gas hasta que ya estabilizas el coche, ves que no vas a chocar y aceleras. Y luego ya, pues después de esa curva 14, como podéis ver un poquito, como podéis intuir un poquito, porque aquí la tenemos justo pues la número 15. Esta curva número 15 es bastante abierta, como podéis ver, levantando el pedal del acelerador se debería tomar. Quizá tocando pequeño toque de freno, reduciendo alguna marcha, también lo hemos visto, pero también depende, como decía, del estado de la pista, ¿no? Y luego, si eres capaz de abrirte después de la 14, pues atacas neutra esta número 15 sin ningún problema, te abres aquí, te mantienes por fuera y ojo con la curva 16, porque la curva 16 está aquí, pero aquí también tienes un giro, aparte de la entrada al pit lane, ¿no? Entonces, esto lo que provoca es que si tú vas abierto, vas a tener que girar aquí mientras frenas, no es eficiente, por lo tanto mejor venirte por aquí, frenas aquí y luego ya empiezas a tomar la curva, ¿vale? Si es vuelta de clasificación, a lo mejor no te interesa abrirte mucho para cerrarte, exagerándolo un poco, porque la línea de meta no está muy lejos, no tenemos aquí una super recta y luego la línea al final tal, ¿vale? Entonces quizá no te salga rentable, entonces lo que se hace va frenando, redondeas y atacas, ¿vale? Este piano se utiliza muchísimo, sobre todo en clasificación es fácil que alguien se salga por aquí porque se ha pasado de ambicioso o porque ha perdido el control del coche o lo que sea. Así que, bueno, este es el circuito de Yas Marina. Ya sabéis que si queréis aprender más de técnicas de pilotaje, tanto para practicarlas como para verlas o entenderlas o analizarlas, los que seáis futuros ingenieros de automovilismo, pues Eleva la Academy tenéis tarifa plana, ¿vale? 15 euros al mes, entran todos los cursos, con las descargas, el soporte para las dudas, tanto de las clases como de automovilismo en general, sin problema, y nunca vais a tener que pagar más por nada, os podéis dar de baja cuando queráis sin ningún problema. Así que espero que le echéis un vistazo. Además, la primera clase de cada curso es gratis, la podéis ver sin ningún compromiso, o sea, no hace falta ni registrarse, está abierta. Y luego, pues si os interesa, pues ya echáis un vistazo al resto del curso una vez que hayáis activado la suscripción, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado a entender este circuito de Yas Marina y sobre todo a disfrutar el Gran Premio. Os agradezco que os hayáis quedado hasta el final, especial agradecimiento a los que ya están en el Eleva la Academy y nos vemos mañana hablando sobre los reglajes.